Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de esta tercera temporada de matrimonios con el tema de esta noche, de esta semana, resguardando la gloria de Dios en el hogar, con una pregunta que tenemos para iniciar: ¿qué hay en esa casa? Y para responder a esa pregunta y para hablarnos sobre este tema tenemos como invitados a Martín y Alma Jiménez, directores de alabanza del Centro Familiar Cristiano. Les damos la bienvenida y les damos las gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias a ustedes por la invitación y buenas noches a todos ustedes. Pues vamos a entrar a la primera pregunta. Es una pregunta de ¿qué hay en su casa? Porque estamos seguros, mi esposo y yo, que muchas veces les han preguntado a ustedes ¿qué hay en su casa? Pero eso también abarca ¿qué hay en ustedes? Ese brillo especial que los hace diferentes a otros matrimonios. A nosotros nos ha tocado escuchar muchas de sus testimonios, de lo que han platicado, y nos han ministrado grandemente y sus comentarios nos han edificado mucho, pero nosotros somos cristianos, pero hay gente que no. ¿Ustedes cómo explican esa parte? ¿Qué hay en su casa? Pues primero las damas. Pues creemos que lo primero que hay es Dios. Yo soy convencida de que desde el momento en que uno deja entrar a Dios en su vida de manera personal y obviamente lo permeas a los tuyos, ¿no? Creo que lo primero que hay es Dios, pudiera yo decir lo que es Dios, y una expectativa muy grande de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios espera de nosotros. Sabemos que tenemos un nivel, tenemos un conocimiento de Él, pero hay mucho más todavía por alcanzar, por conocer. Creo que eso es algo esencial que hay en mi casa. No sé tú qué piensas. Pues vivo en la misma casa. Entonces coincido totalmente con mi esposa. Yo creo que desde que invitamos al Señor a nuestro corazón y luego en nuestro matrimonio, obviamente Él entró a la casa. Y adicionalmente a esto y a la expectativa que menciona Alma, pues también hay mucha gratitud. Claro. Mucha gratitud por lo que recientemente nosotros hemos estado viviendo. Y eso ha traído una alta estima del tiempo, del estar con la familia, del estar con las hijas, del estar en el trabajo concentrado, en todo lo que nosotros hacemos, hacerlo ahora, si de por sí lo hacíamos con mucho amor, con mucho cariño para nuestro Dios, hoy lo hacemos todavía con muchísimo más cuidado, con más amor, entendidos de que tenemos una oportunidad de vida. Entonces, me refiero a la gratitud porque lo que hay es gratitud. Nosotros siempre hemos servido a Dios por gratitud, pero ahora muchísimo más, hay mucha gratitud. Mi esposa decía mucha expectativa, claro. Sí, porque hay promesas de Dios que hay algunas que desde que nos casamos todavía no las hemos visto materializadas, pero hemos estado confiando y sabemos que tarde o temprano el Señor en su tiempo, en su forma, Él va a cumplir sus promesas. Él es un Dios de pactos, que cumple promesas. Así es. Creemos que eso hay también un matrimonio feliz. Claro. No sé a los demás que les pase, pero a mí me pasa cuando yo miro a mi esposa, todavía siento mariposas en el estómago, y bueno, diría que no está para saberlo, pero sí están. Tenemos 26 años de casados. Okay. Y de verdad, lo digo delante del Señor, no miento, que me provoca mariposas en el estómago. Entonces yo sigo enamorado de mi esposa. Y yo de mi esposo. Y bueno, y también tenemos, creo que hay una familia que ama a Dios, una familia, no solo un matrimonio, sino una familia de 4 elementos que amamos y servimos al Señor con gratitud y de todo corazón. Hay, ahorita que platicas esto de que hay una familia completa que ama y que sirve a Dios, me viene a la mente este pasaje de 2 de Samuel 6, cuando David lleva el arca hacia Jerusalén y las cosas no le salen como él quería y la resguarda en casa de Obed-edom. Y cuando está el arca del pacto, donde justamente mora la presencia de Dios, la casa de Obed-edom
se transforma, prosperas, es bendecido. Está el arca ahí 3 meses, pero hay un cambio radical en la vida de Obed-Edom y de su familia. ¿Qué representaría este pasaje llevándolo a la práctica en el caso de ustedes como matrimonio? Pues yo diría que yo no imagino mi casa sin el arca, porque en los momentos en los que uno descuida o deja de lado esa parte, ¿no? Porque hay momentos, yo creo que todos los matrimonios tenemos momentos en los que nos sentimos secos, nos sentimos sin ánimo, nos sentimos desgastados, nos sentimos y a veces dejamos de lado esa parte, ¿no? De que nos absorben los roles y todas las cosas, las situaciones que tenemos en el día a día, y dejamos de lado esa parte de buscar a Dios, de tener cercanía, de tener esa conexión, y las cosas no salen como esperamos, ¿no? Y entonces yo no imagino, la verdad es que no imagino mi casa sin el arca que contiene la presencia de Dios. No la imagino, porque si dentro de ese espacio donde nosotros sentimos que Dios está, tenemos tantas cosas que de repente nos desenfocan y nos sacan de la voluntad de Dios que estamos persiguiendo, de eso que Dios nos puso delante para cumplir, y nos desenfocamos. Ahora imagínate si no lo tenemos. La verdad es que yo creo que debe de ser muy difícil, aunque sí hay momentos en que uno pierde el enfoque, ¿no? Y los momentos se vuelven más álgidos. Claro. Entonces yo creo que al menos eso pienso yo, no sé tú qué pienses. Igual, tú y yo somos un amigo. Faltó la coreografía. Sí. Yo creo que la presencia del Señor, definitivamente el hecho de que esté en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en todo lo que somos, tenemos y hacemos, representa descanso. A Moisés le dijo, yo iré contigo y mi presencia te dará descanso. Y de verdad, la presencia del Señor da descanso. Y cuando ha habido momentos, les voy a platicar una anécdota. En una ocasión íbamos llegando a la casa en la noche, y mis hijas se quedaron dormidas, todavía estaban más chicas, y cargué a una de ellas y entré a la casa con la niña y todo, y cuando yo empujo la puerta, prendo la luz, sentí como si alguien me hubiera dado la bienvenida con un abrazo. Así como yo tenía a mi hija, así percibí eso, y entonces me pude percatar de que la presencia de Dios estaba en nuestra casa. Y que se siente literalmente esa bienvenida, ¿no? Y ese resguardo cuando uno cruza la puerta de salida. Entonces, entrar y percibir esa presencia produjo en nosotros, obviamente, gratitud. Esa noche le escribí una canción al Señor por lo que yo estaba experimentando, ¿no? Y significa, yo creo que estar nosotros, en nuestro caso, no tener la presencia de Dios en casa sería algo horrible, pero tener la presencia de Dios en nuestra casa significa todo lo que significó para Obed-Edom también: bendición, prosperidad, progreso, éxito, medido desde el punto de vista en el que Dios nos viene trayendo, ¿no? La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y entonces esa presencia nos viene trayendo de esa manera, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y venimos experimentando, venimos saboreando. Pero lo extraordinario, lo hermoso es que no estamos solos. Dios está con nosotros. Amén. Dios está en nosotros. Dios está sobre nosotros, y eso es padrísimo. Y ahorita que tocamos el tema de la gloria de Dios, para ustedes en términos prácticos, porque hay matrimonios que están conociendo de Cristo, ¿qué es la gloria de Dios? En términos prácticos, es la manifestación de su poder, de su gracia, de su amor, de sus maravillas. Recién nosotros contamos lo que nos pasó en un incidente, porque no fue accidente, pero ahí nosotros vimos la gloria de Dios. O sea, vimos la mano de Dios, los brazos de Dios guardando nuestra integridad.
Claro. Lo que somos, tenemos, hacemos, nos guardó. El haber experimentado esa gloria, eso es en términos prácticos, es el resguardo de Dios, pero también es la manifestación de su amor. Él dice que nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces, en términos prácticos es que hoy en la mañana platicaba mi esposa y yo, y coincidíamos, o yo le hacía la reflexión de que todo lo que yo hago por ellas es para ellas. No existe para mí nadie más después de Dios más que ellas, ¿no? Y después vienen todas las demás cosas, pero el hecho de dar, el hecho de, porque las amo, les doy. Entonces, esa es una manifestación de su gloria. Otra manifestación de su gloria es poder experimentar la sanidad física. Hemos tenido 2 episodios en casa, uno con nuestra hija, con Emily, donde ella tenía 2 diagnósticos, uno de lupus y otro de leucemia. Y entonces nosotros nunca quisimos decir, ninguno de los 2, no salió de nuestra boca, le creímos a Dios, hemos entendido que las opiniones de los médicos son eso, opiniones, pero el que tiene la primera y la última palabra es Dios. Y entonces creemos, y el creer su palabra, en su palabra hay gloria. Y entonces cuando creímos eso, Dios hizo una obra maravillosa con nuestra hija. Ella estuvo batallando por 2 años, adelgazó muchísimo, se le caía el pelo, se quedaba con los mechones de cabello. De 200 días de clase asistió solamente a 80 días de clases presenciales, y aún así exentó todas sus materias, gracias a Dios, pero la veíamos literalmente los días completos acostada en el sillón, padeciendo, llorando, en fin. Y en un momento que Dios nos dijo, que nuestra hija nos llamó una vez más porque le estaban saliendo otra vez moretones en las piernas, y yo me quedé en mi habitación, ya estábamos por dormir, y le dije al Señor, ¿qué es eso? ¿Por qué vuelve a llamarme? Porque ya nada más decía, papá, mamá, y sabíamos que iba a entrar en, pueden venir, decía, y entraba en crisis. Y entonces esa noche le dije al Señor, ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer por ella? Y el Señor me dijo, revierte el diagnóstico. Me levanté, llegué a la habitación, revertimos el diagnóstico en el nombre de Jesús, y oramos revirtiendo todo eso, y fue extraordinario porque eso fue un martes, y el fin de semana siguiente, el domingo siguiente, vino el pastor Víctor Galicia, que fluye en sanidades, y dijo, los que estén enfermos que pasen. Y entonces mi hija me dijo, dije, pues pásale, y ella pasó, y a la primera persona a la que se dirigió, se pueden revisar inclusive los videos, fue justamente a mi hija, pero no bajó a orar por ella, bajó a decirle, todo diagnóstico que a ti te hayan dado ha sido ya revertido. Entonces, pues para nosotros fue algo glorioso, porque el tener la presencia de Dios, el saber que la presencia de Dios está en nuestra casa, el saber que podemos confiar en un Dios vivo, eso nos ha permitido a nosotros vivir en términos prácticos la gloria de Dios en el cuerpo de mi hija, y de la noche a la mañana. Ella después tuvo un sueño, etcétera, pero ella soñó que estaba totalmente sana, y Dios la llamó. Dios la llamó, tiene un llamado ella especial, y en términos prácticos creo yo que eso es la gloria de Dios. No sé si quieras añadir algo, o ya se nos acabó el tiempo. Todavía no. Por eso la pregunta inicial con la que arrancamos, ¿qué hay en tu casa? Y ahorita que venimos platicando y viendo ya esto que nos cuentas de estas manifestaciones gloriosas de Dios en su vida como matrimonio, como familia, la pregunta entonces que seguramente muchos están haciendo es, ¿y cómo hago que esa gloria de Dios descienda sobre mi casa? Pues
Lo único que yo pudiera decirle a todas las personas que pudieran estar oyendo esta entrevista, cuando tú te decides por Dios, cuando tú decides que Él sea el Señor de tu vida, cuando tú decides darle el control de todo lo que tú eres, de todo lo que tú tienes, creo yo que esa es la clave, esa es la respuesta. Cuando tú decides que Él sea el centro de todo en ti, en tu casa, creo que no hay más, ¿no? Yo lo que pudiera decir es, yo vengo de un hogar cristiano, mis papás fueron cristianos por años antes de que yo llegara a la existencia, pero yo vi la enseñanza de esos padres sobre mi vida. Una de las cosas que mi marido comentaba el día que platicó el evento que tuvimos en carretera, fue la exclamación que yo hice. Y sí, ciertamente yo lo que dije fue: la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? Porque yo lo viví desde niña, desde muy niña, yo lo vi en mis padres, toda mi vida. Entonces, yo sé que esas palabras tienen poder, yo sé que ese clamor produce algo, una respuesta de parte de Dios, porque lo vi durante muchos años. Y yo sé que eso funciona porque lo vi, lo viví, y hoy en día yo lo pongo en práctica porque sé que tiene poder, y yo sé que eso está permeando en la vida de mis hijas, y a su vez eso va a permear en la vida de sus hijos, porque son estilos de vida. Claro. Y yo lo que pudiera decir esa es la clave, ¿no? Ese es el momento en el que tú invitas a Dios a que Él tome parte, que Él sea el que controle, que Él sea el dueño de todas las decisiones, y eso permite que tu vida esté llena de esas cosas, ¿no? De ese Dios. Creo yo que no sé si quieras agregar algo más. Sí, yo creo que es invitarlo al corazón, es invitarlo a que venga a nuestras vidas y que Él sea el Señor, porque lo hemos aceptado muchas veces solo como Salvador, pero como Salvadores recibo todos los beneficios, pero recibirlo como Señor es dejar que Él nos ayude a vivir la vida que Él diseñó para cada uno de nosotros, porque a veces estamos viviendo una vida que no nos corresponde. La Escritura dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero también acto seguido dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, y a veces esa vida no la estamos viviendo, y habría que ver las razones. Creo yo que la principal razón es porque Él no está presente, o porque no dejamos que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. No dejamos que su palabra permee. Entonces, para que esa gloria se retenga, para que esa gloria permanezca, para que esa presencia esté, es dejar, que Dios venga a nuestra vida como Salvador, pero también dejarlo que Él sea el Señor de nuestras vidas, que Él sea el Señor de nuestro matrimonio, de nuestra familia, y entonces vamos a poder empezar a experimentar cambios, porque si Él es el Señor, entonces nosotros de regreso le damos honra. Si Él es nuestro Padre, le damos honra. Si Él es nuestro Rey, le damos honra. Si Él es nuestro Dios, le damos la honra debida a su nombre. O sea, terminamos nosotros con una honra de retribución, y la manera sencilla es creyendo, obedeciendo, adorando al Señor, claro, viviendo los principios de la palabra y conociendo el propósito de Dios, que es maravilloso, muy maravilloso, porque quien no tenga un propósito, pues se vino a dar una vuelta acá, está consumiendo aire de gorra, pero cuando hallamos el propósito divino, las cosas empiezan a cambiar, y entonces lo necesitamos todo el tiempo. Se convierte en nuestro aire, se convierte en nuestro alimento. Sus palabras son el alimento diario, su consejo. No podemos salir, no nos podemos mover sin antes recibir consejos, sin antes haber tenido comunión con Él, e interactuar, tener esa información confidencial de primera mano.
Y entonces cuando aparecen las noticias, los comentarios, todo eso, ajá, ya sabía, No te o sorprende. no se preocupen, todo está bajo control, Él es el Señor, a Él nada se le escapa, y creo yo que esa puede ser otra forma de retener la gloria del Señor, su presencia. Pues ya nos explicó 2 preguntas. La siguiente era cómo cuidar la gloria en tu casa, ¿no? Pero ahorita que tocan este punto de Él es el Señor, tú le consultas todo, no te mueves sin preguntarles lo que respiras, lo que sientes, todo. Es esa parte de tu primer amor, ¿no? Que entendamos siempre que el primer amor y el primero debe ser Dios, después nuestro esposo o esposa y los hijos, ¿no? Porque a veces esa parte se nos olvida, nos desenfocamos en otras cosas, pero siempre es importante recordar que nuestro primer amor pues es nuestro Señor y sujetarnos a todo lo que Él dice, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, la Escritura dice a una de las iglesias en el Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el griego es la palabra protos, que significa primero, el más importante, el mejor. Entonces, si el Señor ya lo está reprochando en una de las iglesias allá atrás, nos lo puede reprochar en cualquier momento a nosotros. Y entonces, es el mismo principio con el Señor que el que aplicamos como pareja. Claro. Para poder mantenernos en nuestro primer amor, debe haber mantenimiento de la relación. Si no hay un mantenimiento en la relación, pues se va a dispersar, cada uno entra en sus roles, cada quien por su lado, y se pierde esa esencia. Entonces, con Dios es muy importante considerar que Él es el primero, que Él es el más importante y que Él es el mejor. O sea, eso es moverse en Dios. Y entonces cuando tomamos decisiones, tomamos decisiones considerando lo primero, lo que es más importante, lo que es mejor, lo que es trascendente, lo que es bueno, agradable, justo o perfecto, ¿no? Pero, o sea, bueno, yo quisiera hacer otra acotación. Decías tú, para resguardar esa gloria, esto de lo que está hablando debe quedarle bien claro a todos los que vivimos en esa casa, ¿no? Porque de repente, pues finalmente nuestros hijos son más jóvenes, tienen otras inquietudes, tienen muchas cosas que les atraen, ¿no? En otros lados. Pero es bien importante que nosotros les dejemos claro que esta cuestión de Dios no es algo a negociar, ¿no? Es algo que debe de ser, para ellos debe ser lo más importante, lo primero, lo mejor. O sea, debe quedarles bien claro para que no estar en esa batalla constante de tantito están adentro, tantito están afuera, ¿no? Ajá. Al menos nosotros en ese sentido tenemos el cuidado de que ellas nos entiendan que esto es importante, que esto debe ser primero, de que esto debe ser algo que ellas tengan en cuenta desde siempre en primer lugar. Ya después todas las demás cosas se pueden dar, sí, pero siempre dejando en primer lugar lo que es primero, que es Dios. Y ahí importante el ejemplo, ¿no? Así es. No es un asunto de un Dios teórico, de un Dios de los domingos, sino es un Dios como estilo de vida. Así es. Así es. Así es. Un consejo para nuestros televidentes en este programa que han estado siguiendo esta entrevista y que quisieran tener eso que han platicado en este tiempo, ¿qué les dirían? ¿Qué les aconsejarían? Y si nos hacen el honor de cerrar este programa, con una oración ministrándoles justamente para que esto pueda ser una realidad también en sus vidas. Pues primeramente mi consejo sería ese, ¿no? No tenemos por qué obligar a los jóvenes, a nuestros hijos, pero sí tenemos que hacerles conciencia de la importancia que tiene. Y si para nosotros es importante que Dios tome el control, que Dios sea el centro, que Dios sea el que decida, que ninguna de nuestras decisiones se tomen fuera de lo que Dios quiere, es importante también que ellos lo entiendan, llevarlos a esa conciencia. Okay. Yo tuve un padre que me enseñó en medio de la libertad. Jamás nos coartó, jamás nos obligó, se pudiera decir,
siempre nos hizo eso, hacernos conciencia de qué tan bueno o qué tan malo era tal lugar o tal compañía o tal amigo. Y eso, al menos cuando yo fui joven, funcionó y funcionó bastante bien conmigo y con mis hermanos. Y yo tomé ese modelo y lo compartí con mi esposo y nos pusimos de acuerdo, y esa fue la manera en la que nosotros tratamos de que siempre fuera nuestro hogar, ¿no? Tratar de que ellas fueran entendidas, Claro. de las cosas, que nunca fuera por una obligación, sino que ellas entendieran. Y la verdad es que los frutos han sido buenos, han sido, pues yo puedo decir es mi familia, ¿verdad? Claro. Pero los frutos que yo he visto en ellas han sido buenos, y es una manera muy, muy práctica de que nuestros hijos puedan llegar a conocer a Dios como nosotros lo conocemos, amarlo y a darle la importancia que Él tiene como nosotros se la damos, ¿no? Una manera es, bien decías, con el ejemplo, pero otra es llevándolos al entendimiento de quién es Dios en nuestra vida. Y eso acota muchos problemas, muchas situaciones que pueden darse, ¿no? Sobre todo en la etapa de la adolescencia. Eso ha sido muy bueno para nosotros. No sé si tú tengas algún otro consejo. Sí, yo creo que va muy en el mismo sentido, porque hace tiempo aprendimos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice que a causa de las cargas que les impusieron, tenían congoja de espíritu. Y entonces de ahí desprendimos el principio: todo lo que es impuesto genera rebeldía. Bueno, claro, sí. Hasta el término de pagar impuestos genera hasta, como que, urticaria, ¿no? Sí. Pero a lo mejor si le cambiamos a contribuciones pudiera ser distinto. Ahí como que lo campechaneamos y es más suave el impacto, pero es sí lo mismo al final. Es lo mismo, pero es más suave. Y pasa lo mismo. Todo lo que yo vengo y yo quiero imponer en ella, no se logra, ella se revela. Claro. Y cuando hemos hecho lo mismo con nuestros hijos, con nuestras hijas, en tratar de imponer algo, inmediatamente la reacción. Entonces, yo creo que el consejo, ni siquiera nuestro, sino de la palabra, es no imponer, sino por 26 años lo hemos practicado, pero con las niñas lo hemos practicado por 22, con la mayor, por 19 con la otra, y les hemos hecho conciencia, ¿verdad? Y les hemos presentado un Dios vivo, de tal manera que ellas lo puedan conocer y tengan su propia experiencia. Y gracias a Dios la han tenido, cada una de ellas de una manera dramática, pero bendito sea Dios, la han tenido. Y entonces eso ha ayudado mucho. Luego entonces para los que nos están mirando, lo que les diríamos es que no se imponga nada. Dios no nos impone nada. Él respeta nuestra voluntad, respeta nuestro libre albedrío, pero no dejar rienda suelta a nada ni a nadie, porque también la Escritura dice: fórzalos a entrar. Claro. Y entonces tenemos que ser muy, muy sabios en ese sentido. Conclusión, yo creo que para el matrimonio y para la familia y para con los hijos, pues que se invite a Dios como Señor, como Salvador, como el primero, el mejor, el más importante, y va a haber mucha felicidad. De verdad va a haber mucha felicidad en el hogar. Y pues oramos. Amado Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos has concedido de estar esta tarde, noche, Señor, compartiendo estas experiencias contigo, sabiendo, Dios, que cada vez de que nosotros podemos abrir la boca, Señor, es para testificar de ti, de lo maravilloso, grande, eterno, bondadoso, fiel que eres tú, Señor, como ese Dios de amor, de misericordia que eres tú. Muchas gracias te damos, y en esta tarde, Señor, queremos orar por todas estas personas que nos puedan estar mirando, Señor, y que si aún no han decidido por ti, que esta tarde, noche puedan decidir, Señor, por ti, en simplemente decir: te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey, y que escribe mi nombre
en el libro de la vida y perdona todos mis pecados en el nombre de Jesús. Y Señor, declaramos que los matrimonios, las personas que estén mirando esta transmisión ahora, Señor, son bendecidos, que tu presencia está con ellos, está en sus hogares, que tu presencia les da descanso, que tu presencia los acompaña, que tu presencia trae paz, que trae alegría, que tu presencia, Señor, trae sabiduría, trae entendimiento, sabiduría al corazón, Señor, e inteligencia en su espíritu, en el nombre de Jesús, y que también, Señor, traes gracia en sus labios. Esa misma gracia que se derramó en los labios de Jesús se derrama en ellos, Padre, para que se hablen como cónyuges con amor, con gracia, con palabras sazonadas, y para con los hijos con palabras que edifiquen, que construyan, Señor, que alimenten el alma y no que la destruyan. Bendecimos las vidas de estos matrimonios, de estas familias, Señor, de estas personas que están ahora, y declaramos, Señor, que tienen cielos abiertos y toda bendición de lo alto, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo a su favor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues muchas gracias por compartirnos en esta noche y gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos dentro de 8 días en el próximo programa de matrimonios. Que tengan buena noche, que Dios los bendiga. Nos despedimos con bendiciones, victorias y toda la gloria a Dios. Hasta luego.